Noticias de última hora, preste mucha atención. Noboa, policías involucrados en caso Metástasis, fueron puestos por nuestros críticos. En su paso por Cuenca, el presidente Daniel Noboa justificó la detención de un general de la policía involucrado en el caso Metástasis. Anunció una profunda reforma carcelaria. El presidente Daniel Noboa respondió a quienes critican su plan de seguridad, se refirió al caso Metástasis y anticipó una reforma carcelaria. Lo hizo durante una visita a Cuenca, este jueves 21 de diciembre de 2023. Después de todos los comentarios y críticas que casi que quieren que les diagrame cómo vamos a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, hemos tenido que empezar poniéndonos las medias antes que los zapatos, expresó el mandatario. El primer mandatario aseguró que este último mes ha sido una montaña rusa, de momentos celestial, de momentos diabólica, pero que ha logrado contener el mal. Con el mal se refirió a críticas, insultos, amenazas, de parte del crimen organizado y del narcotráfico. Noboa volvió a cuestionar a los antiguos jefes de la policía, ¿de qué sirve invertir millones de dólares en seguridad si las personas que van a administrar ese plan no son las correctas? El primer mandatario recordó que por eso inició su gobierno con un cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el alto mando de la policía. Salieron 5 de 8 generales de la policía, uno de ellos involucrado en el caso Metástasis. Aseguró que uno de los generales de policía llevaba 6 años en puestos altos en los últimos gobiernos. Oh, sorpresa, nuestros críticos no mencionan nada de eso, ellos fueron los que los pusieron en esos puestos altos, añadió. En el caso Metástasis hay 8 policías investigados, entre ellos 2 agentes que actualmente trabajan en la Dirección Nacional Antinarcóticos y el jefe del distrito San Borondón. El presidente se refirió a otras acciones que ha hecho su gobierno en materia de seguridad. Redujimos las muertes violentas en Durán, de 20,7 a 13,5 por cada 100.000 en 15 días. Este cantón del Guayas registra 415 asesinatos en lo que va del 2023 y se consolida como uno de los cantones más violentos del Ecuador. Añadió que su gobierno no tiene que andarle contando a la prensa a diario qué es lo que se hace, ni advirtiendo a los criminales qué se va a hacer. Pero sí anticipó que en enero habrá un momento clave para el país, en el cual se verá una reforma importante carcelaria. En vivo y en directo desde la ciudad de Cuenca, desde las inmediaciones del EQ 911, para contarles que efectivamente el primer mandatario hizo su primera visita oficial a la ciudad de Cuenca, donde hizo también importantes declaraciones. En principio, en la gobernación de la SUAY se dio a conocer de que se ha designado a la ciudad de Cuenca como sede para, en este caso, la próxima 29 cumbre de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica, que se va a realizar en noviembre de 2024. Mientras tanto, también el jefe de Estado se refirió y aprovechó para hablar de temas de la inseguridad y de las acciones que se están emprendiendo. Asimismo, se refirió al tema de las finanzas de nuestro país. A continuación, escuchemos lo que mencionó el primer mandatario referente a este tema. Hemos logrado contener también el mal. ¿Y a qué me refiero con el mal? Hemos podido contener críticas, insultos, amenazas de parte del crimen organizado y del narcotráfico. Y hemos recibido un Estado con un déficit de caja de 7.000 millones de dólares y de 3.000 millones de dólares de déficit de caja solo entre noviembre y diciembre. Acá los empresarios entenderán lo que es eso. Hemos logrado salir adelante. Las muertes violentas en Durán, dentro del total de muertes, un 20.7% a un 13.5%. Es una reducción de casi el 40%. En 15 días, en enero, vamos a tener un momento clave del país en el cual se verá una reforma importante carcelaria. En más noticias. Los ecuatorianos deberán votar si los militares pueden apoyar a la policía. La Asamblea aprobó en segundo debate la reforma constitucional que le da al presidente la posibilidad de pedir el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas al trabajo de la policía en la lucha contra el crimen organizado. La propuesta irá a referendo. La Asamblea Nacional aprobó este 21 de diciembre de 2023 la reforma constitucional para el apoyo de las Fuerzas Armadas en la labor de la Policía Nacional. Con esto, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar en los próximos 45 días a un referendo constitucional, es decir, a una jornada de votaciones. La propuesta de reforma constitucional fue planteada por el expresidente Guillermo Lasso en diciembre de 2022, después de que la Corte Constitucional negara que este tema vaya a su consulta. Desde entonces, el trámite pasó 2 debates en la Asamblea, pero fue interrumpido por la muerte cruzada.
La Asamblea propone que el artículo 158 de la Constitución incluya un texto que permita que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional, que se encargan de la protección interna y el mantenimiento del orden público. Para esto, se establece un proceso que deberá cumplirse en cada caso. La reforma constitucional fue aprobada con 123 votos a favor de las bancadas de todas las bancadas. Solo hubo un voto en contra. Una vez aprobada la reforma parcial en segundo debate, la Asamblea deberá devolver el trámite al Ejecutivo, que fue quien la planteó. Aunque esta iniciativa fue de Guillermo Lasso, en este caso será Daniel Noboa quien deberá emitir el decreto de convocatoria a referendo constitucional para reformar la Constitución. Este decreto deberá ir a la Corte Constitucional, que en este caso deberá revisar la pregunta y el texto del artículo aprobado por la Asamblea. Si el trámite supera esta revisión, el CNE deberá convocar al referendo y fijar la fecha en la que los ecuatorianos deberán ir a las urnas para decidir sobre este tema. Las cifras de criminalidad en el país continúan siendo elevadas. Diversos expertos cuestionan los alcances que hizo público la ministra de Gobierno sobre el denominado Plan Fénix. La ministra Mónica Palencia finalmente dio a conocer una parte del alcance del plan de seguridad denominado Fénix, que establece entre lo más relevante, ejecutar trabajos operativos de las fuerzas del orden, depurar malos elementos de esas instituciones y fortalecer los sistemas tecnológicos y estructurales de seguridad. Pero para algunos expertos, nada nuevo hasta el momento. Sí me preocupa sin duda porque no veo un norte, y si además se señala que no se va a hacer público el plan Fénix, es decir, cualquier cosa puede ser como cualquier cosa puede no ser. Las estadísticas actuales sobre la criminalidad en el país siguen siendo altas. Los secuestros y los asaltos en las vías no han parado, tampoco los asesinatos y las extorsiones a comerciantes. A donde ellos no cooperen hasta el 15, ya no bajan más que a Esmeralda y nosotros ya no encargamos. Carro que baja, carro que lo quemamos. Y esto a un mes de haber sido posesionado el gobierno. Lastimosamente, en el sector más importante, que debía haber sido el prioritario, donde más peso se debió dar, con la mejor gente, con la mayor experiencia y peso y financiamiento, yo te diría que están los resultados más desastrosos, ¿no? La falta de autoridades de seguridad le continuará pasando factura al gobierno, según mencionan, ya que hasta el momento no se ha designado al director del Centro de Inteligencia Nacional, al secretario de Seguridad, y el Ministerio del Interior está liderado por gente sin experiencia. O sea, cada día mueren 20, 22 personas. Si se le da más tiempo, van a seguir muriendo 20, 22 personas al día. Es una cantidad muy grande. Esto significa que este año vamos a tener entre 7.500 y 8.000 personas asesinadas. Sin embargo, para otros, la difusión sobre las acciones del Plan Fénix deben seguir en reserva para no alertar a los criminales. Reconocen que en este mes el gobierno ha tomado acciones importantes y que es cuestión de tiempo para ver los resultados. Entiendo que se están ejecutando y se van a ejecutar varias acciones que están apegadas directamente a un fin específico, que es vencer al crimen organizado, dar seguridad a los ecuatorianos. El discreto Plan Fénix ha arrojado resultados positivos según el primer mandatario. Por ejemplo, se han separado a malos elementos de la policía y fuerzas armadas, se logró controlar la zona más peligrosa del país como Durán, y con el apoyo del gobierno se llevó a cabo el caso Metástasis. En más noticias. El abogado de Leandro Norero entre las 7 personas que la Fiscalía busca vincular al caso Metástasis. Cristian R. es ubicado dentro de la empresa criminal que se investiga bajo el delito de delincuencia organizada con el alias de Global Pax. La noche del 14 de diciembre pasado, la fiscal general Diana Salazar, previo a iniciar su relato de lo encontrado dentro del caso Metástasis, dejaba sentado ante el juez de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, Felipe Córdoba, que en esa audiencia únicamente va a referirse a las 31 personas que se encontraban en la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada y que más adelante se realizará la vinculación de que aquellos que fugaron, al ser alertados por, ejemplo, mensajes publicados en redes sociales. Esa hora llegó a pocos días de haberse abierto una instrucción fiscal definida para 90 días. La Fiscalía General del Estado habría solicitado formalmente al juez a cargo de la causa, el pasado 19 de diciembre, la vinculación de 7 personas más al proceso penal abierto el 15 de diciembre último. Los nombres de quienes se busca vincular al caso Metástasis hacen parte de la lista inicial de 38 personas contra quienes el 13 de diciembre pasado se solicitó sean detenidos con el fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Entre estos nombres figuran el de Christian R., abogado del narcotraficante Leandro Norero, Daniel Salcedo Bonilla, quien ha sido sentenciado por actos de corrupción en la venta de medicinas durante la pandemia. Salazar aspira a que se determinen medidas de privación de la libertad para así contar con todos los vinculados en el procesamiento.
tras el asesinato de Norero al interior del Centro de Privación de la Libertad, CPL, de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre de 2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen, se generaron la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban los celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad. Según la Fiscalía, la delincuencia organizada que se investiga operó para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero. En más noticias, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pide a Fiscalía ampliar investigación del caso Metástasis al CNE y a partidos políticos. El consejero Juan Esteban Guarderas exhorta a evitar que el narco lave dinero a través de la financiación de las campañas electorales. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Juan Esteban Guarderas solicitó, mediante una misiva, a la fiscal Diana Salazar que amplíe la investigación del caso Metástasis hasta el Consejo Nacional Electoral, CNE, y a los partidos y movimientos políticos. Guarderas dice que es imprescindible que la Fiscalía General del Estado centre su mirada en los partidos y movimientos políticos, sus financistas y los controles de la máxima autoridad administrativa del CNE para evitar que el narco lave dinero a través de la financiación de las campañas electorales o se utilicen los procesos electorales para legitimar a posibles candidatos del narco con el potencial riesgo de que lleguen a ser autoridades de Estado. Señora fiscal, como ecuatoriano y como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debo expresar mi profunda identificación con las líneas de acción adoptadas por su autoridad respecto al megaoperativo denominado Metástasis, cuyas revelaciones dejaron sentado el modus operandi de una estructura criminal afincada en el Estado y la función judicial, menciona. Para Guarderas, lo revelado en el caso en cuestión puede ser tan solo uno de los tentáculos de la narcopolítica. Asimismo, dice que su pedido lo hace en cumplimiento de sus funciones de control social sobre la gestión pública, la transparencia, la ética y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y al amparo de lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señora fiscal, todavía estamos a tiempo de evitar que el Ecuador se convierta en un narcoestado. Estoy seguro de que, con su determinación, la impunidad no triunfará en el país, apunta Guarderas. El ex vicepresidente Jorge Glass presentará su solicitud de asilo político al gobierno de México en las próximas horas. De acuerdo a su defensa, está reuniendo toda la información para demostrar una supuesta persecución política. México no tiene un plazo definido para dar una respuesta. Esta es la sede diplomática que en los últimos 4 años ha sido usada por militantes del correísmo para evadir a la justicia. El caso más reciente es el del ex vicepresidente Jorge Glass, que desde el domingo ingresó a la Embajada de México para evitar ser retenido y dar su declaración en el conocido caso Reconstrucción de Manabí. Aunque han transcurrido 3 días, el pedido de asilo no ha sido presentado formalmente al gobierno de México. En pocas horas, el ex vicepresidente de la República va a formalizar la solicitud. Se tiene que documentar los hechos en los cuales se circunscribe la retaliación política, la persecución. De acuerdo al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, Eduardo Franco Loor, este pedido se dará en base a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954. Aduce a que existe un ensañamiento de la Fiscalía y que la vida del exfuncionario corre peligro. Para el abogado constitucionalista José Chalco, México deberá analizar que Jorge Glass goza de una libertad condicional desde noviembre de 2022, pues ha sido condenado a 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos. Además, tiene pendiente la formulación de cargos por el caso Reconstrucción de Manabí. No se puede dar paso de ninguna forma a que prospere este intento de atentar al Estado constitucional ecuatoriano con un presumible asilo político que violaría la soberanía, la Constitución, la ley del país. Pero en caso de que México se alinee al objetivo de Glass, Ecuador no se podrá negar. Por el contrario, deberá facilitar un salvoconducto para que abandone el país. El Estado asilante es el que califica si le da o no le da. Y si le da, no tiene por qué dar explicación, ni nadie tiene por qué reclamar. Bajo esta misma línea, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, adelantó que la decisión que tomará el gobierno en este tema será política. Dijo que la policía carece de facultades para revisar los carros que ingresan y salen de la embajada y que esto corresponde a un contenido netamente diplomático.